Hola, soy Brenda Hernández y junto a mi compañero José Ángel Rocha, les hablaremos de Nicolás Maquiavelo. Contexto histórico. El desarrollo de la vida de Maquiavelo gira en torno al siglo XV, cuando Italia estaba dividida en estados, semiestados y provincias. Asimismo, existía una gran inestabilidad política y militar. Su vida transcurre entre el paso de la época feudal a la época del Estado moderno, es decir, de la Edad Media al Renacimiento. Los cambios que la sociedad, la política y la economía viven en esos momentos son muy significativos, ya que hay mayor unidad territorial, se produce cierta separación del Estado con la Iglesia, hay un desarrollo de burocracia, el ejército se hace permanente y se crea una hacienda organizada. En cuanto a la ideología y la política, el principal cambio es que el Estado pretende ser unitario y monopolizar el poder. Se cambia el sistema del ejército, perteneciente en la época feudal a la nobleza, haciendo que ahora sea permanente. Por otro lado, se consolida la unificación jurídica, mediante la idea del derecho como único en un solo territorio. Esta idea se promovía y se consiguió gracias a la compilación de textos legales y a la recepción del derecho romano, adaptándolo a las nuevas circunstancias. En Italia, por ejemplo, nace el ius commune, que es la unión del corpus iuris civilis, el derecho canónico y el derecho de la norte de Italia. ¿Quién es Nicolás Maquiavelo? Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, hijo de Bartolomea di Stefanonelli y de Bernardo de Niccolò Machiavelli. Nació el 13 de mayo de 1469 en Florencia, en el seno de una familia relativa a la nobleza, aunque empobrecida, siendo contemporáneo de la familia Medici. Fue un diplomático, filósofo político y escritor italiano del Renacimiento. Su primer puesto fue el de secretario de la Cancillería, que se encargaba de los asuntos exteriores y de la guerra que sufría la ciudad florentina. Este cargo le permitió conocer el mundo de la diplomacia y le ayudó en la formación de su pensamiento político, es decir, despertó su interés por el funcionamiento de los estados y sus gobernantes. En 1502 se casó con Marietta Corsini, con la que tuvo más de 6 hijos. Ese mismo año tuvo lugar su primera labor diplomática en Francia ante la embajada de César Borgia. Hacia 1511 tuvo lugar su última misión como diplomático en Francia, y un año después fue apartado de todos sus cargos y obligado al exilio en Florencia. Durante el periodo en el que estuvo recluido en su hogar, escribió varias obras: El Príncipe, los discursos sobre la primera década de Tito Livio, Belfegor, Archidiablo, y Del arte de la guerra, el único tratado que publicó en vida. Fue hasta 1526 que volvió a adentrarse en la actividad política por un periodo breve, ya que un año después, el 21 de junio de 1527, murió en Florencia a causa de una peritonitis aguda. Maquiavelo es considerado como el fundador del pensamiento político moderno, ya que fue el primero en dar a conocer la realidad social y política, tal como es, y no tal como debería ser en función de previas consideraciones morales. El Príncipe es sin duda su obra cumbre, siendo un tratado de teoría política escrito en 1513 y publicado en 1531. Es inspirada en César Borgia y en Fernando el Católico, aunque va dirigida a Lorenzo Medici. Logrando romper con la justificación del poder medieval, tuvo gran relevancia, que sirvió como justificación para las monarquías absolutas. Su teoría política expuesta en este libro se cimenta en 2 principios: la potencia del Estado, ya que el Estado es poder, y la autonomía de lo político. Los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Maquiavelo comenzó a escribir la obra en 1512, concluyó en 1517 y se publicó en 1531. Esta obra muestra cómo debería formarse una república. Argumenta que es el pueblo quien debe tener el poder supremo, ya que el pueblo
tan solo desea no ser dominado, y los nobles ansían la dominación sobre los pobres. Maquiavelo propone que la configuración de la sociedad republicana sea con 3 clases de hombres. Los principales, quienes reciben los cargos más importantes. De esta manera, los más ambiciosos de dominación podrán sentirse satisfechos por su lugar social y político. Los medianos. Se creará un consejo de selectos que ayude y apoye a los anteriores en el gobierno, y por tanto, también quedaría cubierta su ambición. Y los últimos. Para ello, se crearía el Consejo de los 1000, y la función de este órgano sería la del nombramiento de todos los empleos y magistraturas. Con esto, pretende conseguir que ni los principales ni los medianos puedan tomar decisiones en detrimento del pueblo, ya que estos pueden vetarla y llevar la revisión a otro órgano.